Buen día. Hoy es el día 15 de nuestro club de lectura, donde estamos analizando el libro Deja de ser tú. Supervivencia frente a creación. En el último capítulo hemos puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados. Es un estado de supervivencia, tanto si estamos obsesionados con la salud, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, la necesidad de sobrevivir en un espacio que nos proteja de un entorno exterior o el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir. La mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes leer los capítulos 8 a 11 de Desarrolla tu cerebro. En las siguientes páginas describiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal, como un ciervo pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en perfecto equilibrio con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como digestión, regulación térmica, los niveles de azúcar en sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia, cambiando químicamente el sistema nervioso simpático y activando de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelve a pasar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza. ¿Cómo ocurre con el ciervo? En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayuda a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león en el Serengeti, como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta de estrés se activa, porque estamos reaccionando al medio exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento, y ese pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación.
Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz, urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizás debería decir la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no puedan desactivarla. Al ciervo, que vuelve a pastar felizmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder 5 minutos antes, y menos aún del cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginada. Mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. Pero afrontémoslo. No puedes largarte de las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. Por eso, condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo. Y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda la energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. El sistema inmunológico que controla tu mundo interior no tiene suficiente energía para el crecimiento y la regeneración, y acabas enfermando, ya sea por un resfriado, un cáncer o por artritis reumatoide. Todos son trastornos autoinmunes. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que aunque todos suframos estrés, nosotros reexperimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas de estrés activadas por las presiones del pasado, presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual, con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético y en la mayoría de casos esto significa sufrir alguna enfermedad. La razón es evidente, el efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuesta al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa de lucha o huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacía aquello para lo que estaba diseñada, protegerlos del medio exterior. Esto es una conducta adaptativa, pero si durante días y días te preocupas por el ascenso, te obsesionas con tus presentaciones para ocupar un cargo superior o te angustias por tu madre hospitalizada, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si te estuviera persiguiendo un león. Esto es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita.
El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, el sistema digestivo y los sistemas endocrinos, entre otros, y se la envía a los músculos para que puedas luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación esto solo te perjudica. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormona del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose por pensamientos y sentimientos negativos. ¿Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? Claro que no. Tiene una actitud negativa porque vive anticipando el estrés o reexperimentándolo con los recuerdos. Por eso, la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuentes hormonales del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta del estrés, nos concentramos en 3 elementos muy importantes. Número 1, el cuerpo. Debo protegerlo. Número 2, el entorno. ¿A dónde puedo ir para huir de la amenaza? Número 3, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Los humanos estamos tan dominados por los 3 grandes porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta del estrés y las hormonas que secreta nos obliga a centrarnos y obsesionarnos en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Por eso, empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico. Nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas. Es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo. El mundo exterior acapara toda nuestra atención porque es en él que esas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, las partes de nuestro cuerpo, los kilos que pesamos, nuestro aspecto comparado con el de los demás, cuánto tiempo tenemos o nos falta, ya te habrás dado una idea de lo que quiero decir. Y recordemos quién somos basándonos sobre todo en lo que conocemos y hacemos. Vivir en un estado permanente de supervivencia hace que nos centremos en el 00,0001% de la realidad en lugar de hacerlo en el 99,99999%. Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los 3 grandes no tienen nada que ver con quién somos. En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico, materialista, viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuando más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibimos solo por nuestros sentidos físicos. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella.
todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones son energía en movimiento, tienen una frecuencia o una vibración más baja. Vibran con una longitud de onda lenta y por lo tanto forman lo físico. Nos volvemos densos, pesados y corpóreos, porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestras adicciones a ellas, nuestra frecuencia energética subirá y tenderemos menos a apegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel y está más cerca de la fuente, por lo tanto nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Emociones de supervivencia frente a emociones elevadas. Menos materia gris, más energía. Más materia, menos energía. Emoción elevada, más amor, amor. Emoción de supervivencia, lujuria, rivalidad, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad, ira, odio, juicios. Figura 5A. Las ondas de más alta frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez, por lo tanto a una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala, verás que cuanto más lenta es la longitud de onda, más material se vuelve la energía. Por esta razón, las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos, porque vibran a una frecuencia más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas como el amor, la dicha y gratitud vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y menos físicas o materiales. Muy buenos días, comunidad del Club de Lectura. Hoy llegamos al día 15 y tengo que decirlo con emoción que este capítulo es como un espejo que nos va a mostrar dos caminos, dos formas de vivir y nos va a invitar con fuerza a elegir uno de ellos. Por un lado está la supervivencia. Es el lado automático en el que muchas veces funcionamos sin darnos cuenta. Es cuando nos despertamos con el cuerpo tenso, apurados, con la mente atrapada entre preocupaciones y con el corazón medio apagado. Nos movemos por necesidad, no por inspiración. Reaccionamos al entorno, no lo transformamos. Vivimos a la defensiva y no desde la creación. Suena duro, ¿verdad? Pero seamos honestos. ¿Quién no ha vivido así alguna vez o incluso siempre? Y del otro lado se encuentra la creación, ese espacio donde dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir con propósito, donde no reaccionamos a lo que pasa, sino que empezamos a generar experiencias nuevas con intención, con emoción y con alegría. En esta lectura todavía no alcanzamos a ver este lado de la creación, más que nada analizamos un poquito la parte de la supervivencia. Pero, ¿qué implica trascender? Trascender es dejar de ser lo que fuimos para convertirnos en lo que podemos ser. Es dejar de pensar solo en lo urgente para empezar a imaginar lo importante. Es superar los límites del entorno, del cuerpo, del tiempo y activar la creatividad como una manera de existir. Cuando vives desde la creación, tu energía cambiará y no dependerás de lo que suceda afuera para sentirte pleno. Es una decisión
de cómo vivir cada día, proyectar y visualizar lo que quieres ser. Y lo que haces desde una emoción tan elevada que el cuerpo responde y las ideas fluyen, tu vida se alinea. Lo más hermoso pues es que este proceso no tiene que ser difícil. Como lo haces con amor, cuando conectas contigo y con lo que crees, la creación empieza a ser natural, frecuente y placentera. Hoy más que nunca se nos hace urgente dejar de sobrevivir para empezar a crear. Este mundo necesita personas que brillen desde adentro, que eleven su frecuencia, que eleven su entorno y que ayuden a otros a descubrir que hay otra forma de estar vivos. Recuerda que el cambio no se da de golpe, sino que a través de actos pequeños, conscientes y sostenibles. Además, pues este capítulo nos invita a pensar cómo vemos de la supervivencia a la creación. Quiero que hagamos una pausa para mirar cómo esta elección afecta directamente a nuestro cuerpo físico, porque muchas veces pensamos que lo emocional y lo físico van por separados. Y la realidad es que están profundamente entrelazados. Mira, cuando los seres humanos percibimos una amenaza, sea real o imaginaria, se activa un sistema que probablemente ya has escuchado, el sistema nervioso simpático. Este sistema es como una alarma interna que prepara al cuerpo para sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Liberando una serie de sustancias químicas, principalmente adrenalina y cortisol, las famosas hormonas del estrés. Y hasta aquí todo tiene sentido. El cuerpo se pone en alerta, los músculos se tensan, el corazón late más rápido y estamos listos para correr o enfrentar el peligro. Pero el problema no es la activación momentánea. El verdadero conflicto es vivir en ese estado todo el tiempo, como si estuviéramos atrapados en un bucle de alarma permanente. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que muchas veces ni siquiera es por un león de la selva o por un terremoto. Es por el tráfico, por llegar tarde al trabajo, por no enfrentar al jefe, por esperar ese ascenso que no llega. Y todos estos factores, aunque no lo parezcan, nos mantienen en modo de supervivencia constante. ¿Y qué pasa si vivimos así durante semanas, meses o años? Pues el cuerpo nos va a comenzar a pasar factura. La ciencia lo ha comprobado. El estrés prolongado desencadena enfermedades crónicas y degenerativas. Entre ellas están hipertensión arterial, hiperlipidemia, que son los niveles elevados de grasa en sangre, alteraciones hormonales, disfunciones metabólicas, trastornos digestivos del sueño y del estado de ánimo. Y lo más doloroso es que muchas veces lo normalizamos. Decimos cosas como así es la vida o así es el trabajo, sin darnos cuenta que estamos robándonos calidad de vida, energía vital y años de salud. Por eso este capítulo nos parece tan importante, porque trascender no es algo únicamente espiritual o emocional, es un acto profundamente físico, biológico y vital. Cuando decidimos salir del estado de alerta y entrar en el estado de creación, ese donde visualizamos, sentimos emociones elevadas y actuamos con intención, nuestro sistema nervioso se regula, el cuerpo sana, las hormonas se equilibran y volvemos a un estado natural para el que fuimos diseñados, el de vivir y no el de solo sobrevivir. Además, pues cuando nos dejamos llevar por lo que otros hacen, tienen o muestran, ya sea su casa, su coche, su forma de vestir, su pareja, el trabajo que tienen, los viajes que hacen o incluso su cuerpo, caemos en un estado mental que activa emociones de frustración, envidia, carencia y resentimiento. Y aunque a veces ni siquiera lo notamos, nuestro cuerpo sí lo nota y lo resiente profundamente. Estas emociones, cuando se repiten día tras día, hacen que el cuerpo pierda su equilibrio natural, ese estado precioso que conocemos como homeostasis, que es cuando todo está en balance. La presión arterial, las hormonas, la digestión, el sistema inmune, todo. Pero al caer en la trampa de la comparación, ese equilibrio se rompe.
el organismo comienza a secretar sustancias químicas de forma crónica, como ya vimos el cortisol, la adrenalina, oxitocinas proinflamatorias que afectan directamente el sistema nervioso, inmune, digestivo y endocrino. Y como ya vimos en los comentarios anteriores, esto desencadena enfermedades crónicas y degenerativas, trastornos del sistema inmune o problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Es doloroso saber que gran parte de este deterioro puede venir de algo tan aparentemente inofensivo como mirar la vida ajena y pensar, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué no soy como él o como ella? ¿Qué estoy haciendo mal? Después de todo lo que hemos compartido hoy, podemos resumir que vivir en ese estado de supervivencia es como estar atrapado en una jaula invisible, gobernado por tres grandes fuerzas: el tiempo, el entorno y el cuerpo físico. En ese estado reaccionamos más que actuamos. Nos defendemos más que creamos y estamos más enfocados en lo que tememos perder que en lo que soñamos lograr. Pero aquí viene la gran verdad transformadora. El ser humano tiene la capacidad de romper con ese estado de forma consciente y voluntaria. ¿Cómo? Comenzando por mejorar su forma de pensar, por sentir de manera más elevada y por vibrar en armonía con el campo cuántico, ese espacio invisible donde todas las posibilidades existen. Recordemos que las emociones son energía en movimiento y por eso cada vez que elegimos conscientemente sentir alegría, gratitud, ternura, entusiasmo, amor, generosidad, elevamos nuestra vibración subiendo nuestra frecuencia y alineamos nuestro cuerpo con el campo donde pues nuestra creación es consciente y se vuelve una posibilidad. Este no es un proceso mágico, al contrario, es un proceso energético y mental y tiene el poder que, aunque parezca milagroso, es efectivo. Para lograrlo necesitamos romper con nuestras adicciones emocionales del pasado. Deja de vivir a través del enojo, la tristeza o el resentimiento. Suelta el hábito de revivir el dolor, de contar una y otra vez las mismas historias que te limitan. Y empieza a elegir emociones creativas, proactivas, expansivas. Emociones que te eleven, que te pongan en sintonía con lo que en verdad quieres atraer, ya sea salud, paz, relaciones auténticas, abundantes o incluso solamente alegría. Y así que hoy, terminando este día 15, te invito a hacerte esta pregunta: ¿estoy sobreviviendo o estoy creando? Déjanos en los comentarios y así pues podemos interactuar un poco más. Y si sientes que aún estás atrapado en la supervivencia, recuerda que cada pensamiento, cada emoción, cada intención puede ser el primer paso para empezar a vibrar diferente y vivir mejor. Porque el mayor reto de un ser humano no es vivir, es trascender.